Sí, sí. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos, por estar acá otra vez. Como lo decía el hermano Jaime, ya mañana nos estamos yendo, si Dios lo permite, para Tehuacán y esperamos que el Señor nos abra las puertas pronto para volverles a visitar. Y gracias por estar acá y espero que sean muy edificados con el mensaje que les voy a compartir en esta noche. El domingo yo les estuve hablando de un mensaje que titulé Los misterios del apóstol Pablo, la encarnación del Hijo. Y hoy voy a estar compartiéndoles un mensaje que se titula Los misterios del apóstol Pablo, la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Así se titula el mensaje de hoy, la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Entonces vamos a orar para presentarle este estudio al Señor en sus manos, pedirle que me use, que me guíe y que el entendimiento de ustedes esté abierto para que puedan comprender esta doctrina. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo por esta noche que estamos aquí reunidos. Padre, te presento este tiempo que estamos acá congregados en tu nombre. Acuérdate, Señor, que tu palabra dice que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estarás en medio de ellos. Y nosotros, Señor, ahorita estamos congregados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, haz honor a lo que tú prometiste y te pedimos que llenes este lugar con tu presencia y que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos hable y esta palabra que dé fruto en nuestro corazón. Señor, yo te pido que esta palabra permita que nuestro corazón, Señor, dé fruto, nuestro carácter dé fruto, que este mensaje nos ayude a mejorar nuestra relación contigo y toda artimaña, todo plan del enemigo en contra de este mensaje, lo reprendo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, para que tengamos completamente libertad para entender tu palabra, tanto yo para predicar como los que están aprendiendo. Te pido en el nombre de Jesús que nos permitas discernir esta doctrina, más que entenderla, más allá del entendimiento, llévanos al discernimiento de ella, Señor, y llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo para poder estar completamente concentrados en tu palabra y que nuestro espíritu esté completamente entregado a esto. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Yo les había comentado a ustedes, queridos hermanos, que cuando hablamos de los misterios del apóstol Pablo, estamos hablando de una serie de doctrinas que no se entendían en el Antiguo Testamento. No significa que no hubieran pasajes del Antiguo Testamento que estuvieran relacionados con ese misterio, pero es muy importante comprender que todos estos misterios no se entendieron hasta que se hicieron una realidad en Cristo Jesús. Y Pablo lo único que hace es darnos el entendimiento de que comprendamos de que son un misterio. No se entendían de ninguna manera desde el principio de los siglos. Eran misterios que Dios se había guardado desde la eternidad en su soberanía. Son misterios que antes de que este mundo fuera creado, antes de que el hombre pisara esta tierra, Dios se había guardado estos misterios en la persona de Cristo Jesús. Ahora, vayan conmigo por favor un momento a Efesios capítulo número 3. En Efesios capítulo número 3, Pablo está hablando de uno de los misterios, no del misterio de la iglesia, que es el que vamos a estudiar hoy. Está hablando de otro misterio, está hablando él ahí del misterio de la admisión de los gentiles.
el misterio de la adopción de los gentiles. Sin embargo, este pasaje nos permite comprender lo que significa misterio. Vean lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Paulo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia que Dios de la dispensación de la gracia que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado conocer el misterio, como antes escribí brevemente. ¿Lo están viendo? Pablo nos está enseñando que a él le fue revelado un misterio por revelación, no lo aprendió. No fue que se lo enseñaron los 12 apóstoles. Él no lo aprendió de un humano. Este misterio le fue revelado. Y dice, como antes escribí brevemente, versículo 4, leyendo, lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Qué importante esto que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque para poder comprender los misterios de Cristo, dice Pablo, leyendo podéis entender mi entendimiento acerca del misterio de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros acceder al estudio de los misterios de Cristo? Pues leyendo lo que los apóstoles escribieron, es la única manera de comprenderlo. Versículo 5, vean lo que dice la Biblia sobre este misterio, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿De cuál misterio está hablando aquí Pablo específicamente? Ya lo vamos a ver, pero vean qué importante esto. Pablo nos está diciendo, a mí me fue revelado un misterio que ustedes podrán entender leyendo lo que yo he escrito. Y este misterio que a mí me ha sido revelado no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora está siendo revelado a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ya están viendo? Esto es muy importante comprenderlo de los misterios del apóstol Pablo. Eran cosas que no se entendían. No las entendió Moisés, no las entendió Isaías, ni Jeremías, ni ninguno otro de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento, aunque hayan hablado, aunque hayan profetizado acerca de ellas, no las entendieron. Estos misterios se revelan gracias a los apóstoles. Es muy importante comprender el misterio de los apóstoles, el ministerio de los apóstoles. El ministerio de los apóstoles, entre las muchas cosas para lo cual Dios los ordenó, una de ellas es revelarnos estos 7 misterios que no se comprendían. ¿Cuál es el misterio del que está hablando Pablo ahí? El versículo 6 lo dice. Este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué importante. Aquí se nos está hablando que a Pablo le fue revelado un misterio, y ese misterio dice que los gentiles también son coherederos, que son parte del cuerpo. Ahorita vamos a hablar de eso, del cuerpo, porque el misterio de hoy es el misterio de la iglesia. Entonces, dice Pablo, los gentiles son coherederos, los gentiles son miembros de un mismo cuerpo, los gentiles son copartícipes de la promesa. La pregunta sería, ¿cuál promesa? Bueno, solo hay 2 pactos que tienen promesa en el Antiguo Testamento. Y es el pacto abrahámico, donde Dios le promete a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y también está el nuevo pacto, que se profetiza en Jeremías 31:31, donde la Biblia nos dice, he aquí que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los saqué de Egipto. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con los padres el día en que los sacó de Egipto? El pacto mosaico. Entonces, aquí la Biblia está diciendo,
Está profetizando en Jeremías: yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pero vean ustedes que en ninguna parte en Jeremías se dice que este pacto iba a ser también con los gentiles. Y esta es una reclamación muy propia de los judaizantes. A los judaizantes les encanta decir y preguntarnos a nosotros: ¿dónde hay un pacto para los gentiles? Porque ellos se basan en Jeremías 31, que dice que el pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces preguntan y reclaman: ¿dónde hay un pacto para los gentiles? Entonces, preguntar eso demuestra una completa ignorancia de la teología de Pablo, porque a Pablo, en su calidad de apóstol de los gentiles, se le reveló ese misterio que no había sido revelado en la antigüedad. ¿Cuál es ese misterio? Que nosotros los gentiles también tenemos parte en la promesa, que somos coherederos y que también somos miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, vean qué interesante esto. Preguntar: ¿dónde está el pacto para los gentiles? Lo único que demuestra es que no se ha profundizado en la teología de Pablo, porque si nosotros estudiamos los 7 misterios del apóstol Pablo, uno de ellos es el misterio de que los gentiles han sido admitidos también de parte de Dios. Y saben una cosa, queridos hermanos, que en realidad había un montón de pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban de esto, solo que no se entendían. Vayan rápidamente conmigo, por favor, a Romanos capítulo 15, para que ya podamos entrar de lleno en el misterio de hoy, que es el misterio de la iglesia. Romanos capítulo número 15, en el versículo número 7. Vean cómo Pablo va a usar un montón de veces el Antiguo Testamento para demostrar que Dios también iba a adoptar a los gentiles, y Dios desde el inicio siempre tuvo un plan para los gentiles. Romanos capítulo 15, versículo 7 dice así. Romanos capítulo 15, versículo 7, página 1333, los que tenemos la Biblia textual. Dice la Biblia de la siguiente manera: por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Porque os digo que Cristo llegó a ser servidor de la circuncisión en favor de la verdad de Dios, para cumplir las promesas a los padres. Vean qué interesante esto. La Biblia enseña que el Mesías apareció en esta tierra, el Mesías se encarnó. ¿Se acuerdan el domingo? El misterio de la encarnación del Hijo. Parte de la razón por la cual el Mesías vino y se encarnó era por causa de los judíos. Porque dice, llegó a ser servidor de la circuncisión, se está refiriendo a los judíos, en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas de los padres. Dios le había hecho muchas promesas a los hijos de Israel, y era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, se encarnara en favor de que se cumplieran todas esas promesas. Pero vean lo que es interesante. Pablo no se queda ahí, sino que también él en el versículo 9 nos va a decir que Cristo también vino por causa de los gentiles. Porque dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Lo vieron? Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Para cumplir las promesas a los hijos de Israel y para que los gentiles den gloria a Dios. ¿Lo vieron? Entonces, Él vino por los dos pueblos. Entonces, dice la Biblia así, como está escrito. Y vean que aquí Pablo está a punto de citar varios pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de la esperanza para los gentiles. Dice la Biblia así, en el versículo número 9, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Salmo 18, 49. Versículo 10, y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo,
Deuteronomio 32:43. Versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo pueblos todos. Salmos 117, versículo 1. Versículo 12, y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a las naciones, y en él esperarán los gentiles. Isaías 11:10. Ahora salten conmigo a el versículo 21 del mismo capítulo 15, versículo 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes no fue anunciado acerca de él, verán, y los que no habían oído, entenderán. Se está refiriendo a los gentiles. Entonces, vean ustedes cómo en el Antiguo Testamento hay un montón de pasajes que hablaban de la esperanza de los gentiles, pero no se entendía. Y es más, hermanos, les voy a decir una cosa, esto es muy profundo, porque es importante que recordemos que los últimos libros del Antiguo Testamento son estos. Los últimos libros del Antiguo Testamento son Esdras y Nehemías, que es cuando Israel regresa del exilio babilónico. Y contemporáneo a Esdras y Nehemías hay 3 profetas, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 5 personajes son contemporáneos. Son Esdras, que va a restaurar el sistema religioso de Israel. Nehemías viene a restaurar el gobierno de Israel. Y los profetas Ageo y Malaquías y Zacarías vienen a motivar a Israel para que pongan manos a la obra en la reconstrucción del templo. Pero si nosotros leemos el libro de Esdras y Nehemías, resulta que los gentiles, que eran los samaritanos, porque cuando los hijos de Israel se fueron, la tierra fue ocupada por otra gente, los samaritanos. Los samaritanos llegaron y dijeron, queremos reconstruir con ustedes el templo. Nosotros también creemos en vuestro Dios, y desde que fuimos deportados a esta tierra, nosotros también adoramos a su Dios. Y entonces, ¿qué fueron lo que contestaron Nehemías y Esdras? De ninguna manera ustedes no tienen parte con nosotros ni tienen heredad en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la puerta para los gentiles está completamente cerrada. ¿Se entiende? O sea, la enemistad entre los judíos y los gentiles no podía ser peor. No, ustedes no nos van a ayudar. Ustedes no tienen parte alguna con nosotros. Y así termina el Antiguo Testamento. Por favor, imagínense que no hay Nuevo Testamento todavía. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Termina con una enemistad horrible entre judíos y gentiles. Y a pesar de que habían un montón de pasajes que acabamos de leerlos, que anunciaban de que Dios también iba a acoger a los gentiles. ¿Por qué razón Esdras y Nehemías tuvieron esa actitud con los gentiles? Si ellos hubieran entendido que los gentiles estaban desde el inicio en el proyecto de Dios, y si se hubieran acordado que cuando Salomón construyó el templo, Salomón también oró y dijo, y si un extranjero viene a este templo y ora a ti, Señor, concédele también su petición para que todas las naciones sepan que tú eres el único Dios viviente. Cuando Salomón consagró el templo, también oró por los gentiles, por las otras naciones. Pero entonces, ¿por qué esta actitud de Nehemías y Esdras tan fea? Porque no entendían el misterio de que los gentiles también iban a ser admitidos y reconciliados en un mismo cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces, ya sabiendo cómo funcionan los misterios, vamos a ir de lleno al misterio del día de hoy, de la noche de hoy, que es el misterio de la iglesia. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 5, capítulo 5, versículo 24. En este capítulo, Pablo está comparando al hombre y la mujer y Cristo y la iglesia. ¿Ok? Entonces, veamos lo que la Biblia nos enseña. Efesios capítulo 5, versículo 24, página 1341. Dice la Biblia de la siguiente manera:
Por tanto, como la iglesia es dócil a Cristo, así también las esposas a sus esposos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces se están dando cuenta que hay una alegoría. Pablo está comparando el matrimonio, el esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí misma, gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Ahora dice el versículo 28, así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno odió jamás su propia carne, sino que la nutre y abriga, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué profundo esto. Leamos una vez más el versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y aquí está la clave, y es lo que yo les mencionaba el domingo, de que no hay forma de perderse con los misterios del apóstol Pablo, porque él siempre utiliza la palabra misterio. Y aquí lo dice, este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia. ¿Lo están entendiendo? Este principio está diciendo lo siguiente: así como el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos son uno solo, yo digo lo mismo con respecto a Cristo y la iglesia, y grande es este misterio. Ese es el misterio que estamos estudiando hoy, el misterio de la iglesia. La iglesia es un cuerpo con Cristo Jesús. ¿Lo estamos entendiendo? La iglesia, escúchenme bien, hermanos, nosotros como iglesia y Cristo Jesús somos uno solo. Entonces, si esto es así, las bendiciones espirituales que nosotros tenemos no las alcanzamos a comprender todavía, porque somos uno con Cristo. Y hoy yo solamente les voy a hablar de 3 bendiciones, porque podríamos mencionar muchas, pero hoy yo les voy a hablar de 3 bendiciones que recibimos por ser uno solo con Cristo. Pero antes de eso, vamos a demostrar que no hay duda alguna de que Cristo, entre el cuerpo y la iglesia hay un solo cuerpo. Entre Cristo y la iglesia hay un solo cuerpo. Versículo 23. ¿Y por qué digo místico? Porque el mensaje de hoy es la iglesia, cuerpo místico de Cristo, porque no es un cuerpo, es algo espiritual. Vean lo que dice Efesios 5:23. Porque el varón es la cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Entonces, la doctrina de la iglesia es una doctrina paulina. El misterio del cuerpo de Cristo es una doctrina paulina. Vean ahí mismo en Efesios. En Efesios Pablo toca mucho este tema. Ahora vean lo que dice Efesios, otra vez, ahí Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice así: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A la qué? A la iglesia, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está contemplando todas las cosas en todos.
¿Se dan cuenta? Varios pasajes nos están diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. ¿Lo entendemos? Un pasaje más que nos menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es una de las doctrinas más importantes del apóstol Pablo. Colosenses 1:18. Y déjenme decirles algo de Colosenses 1:18. Hermanos, Colosenses 1:18 es este pasaje desde el 1:15 hasta el 20 es un canto de la iglesia primitiva. En el curso de biografía del apóstol Pablo, del Instituto Paulino, nosotros explicamos las fuentes del apóstol Pablo. Pablo tenía muchas fuentes. Él no solo escribía de su invención, de lo que el Espíritu Santo le hablaba, él también compiló himnos como compiló credos, como el de 1 Corintios capítulo 15, cuando dice, porque yo recibí también lo que también os transmití, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es un credo de la iglesia primitiva. Entonces, aquí Pablo está compilando un credo de la iglesia, un canto de la iglesia primitiva. Y quiero volver a decirles, como les dije el viernes, hermanos, no se les olvide que ustedes como iglesia, Río de Dios, tienen acceso directo al Instituto Paulino y es gratuito para ustedes como iglesia. Así que si alguno de ustedes quiere aprovechar esta bendición, hable ahí con mi esposa para que puedan llevar los cursos completamente gratuitos. Saquen ese beneficio. La hermana Esmeralda va muy avanzada en el diplomado, ya casi lo va a terminar. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la ¿qué? Iglesia. No cabe la menor duda. Esto no es una doctrina sacada de la manga. Hay múltiples pasajes donde Pablo insiste que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Hermanos, porque los judaizantes dicen que no hay iglesia. ¿Qué Biblia están leyendo esa gente, verdad? Que no hay iglesia. Los judaizantes dicen que la iglesia y Israel es lo mismo. No, no es verdad. Voy a explicarles por qué. Porque yo puedo ser judío, hermanos. Yo puedo ser de la tribu de Judá, si ustedes quieren. Pero óiganme bien lo que les voy a decir. Si yo, aunque sea judío de judíos, no tengo a Cristo Jesús en mi corazón, no soy parte del cuerpo de Cristo. Así que no es lo mismo la iglesia, no es lo mismo el pueblo de Israel. ¿Se está entendiendo? Yo nada hago con ser hebreo de hebreos. Para que yo pueda ser, aunque yo fuera israelita, yo necesito ser parte de la iglesia para estar reconciliado con Dios. Entonces, ¿cuáles son los 3 beneficios de ser parte del cuerpo de Cristo? Vayan primero conmigo ahí a Efesios capítulo 2. Esta es una doctrina muy sólida en la carta de los Efesios. Efesios capítulo número 2. ¿Ok? Vamos a ver cómo el Mesías, cómo Cristo nos reconcilió a nosotros. Cómo Cristo a nosotros los gentiles nos abraza, nos adopta. Dice la Biblia así en Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice la Biblia de la siguiente manera. Por tanto, recordad que en un tiempo vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en mano de carne, hecha en la mano de carne. ¿Se dan cuenta ustedes cómo comienza el pasaje hablando? Hay un desprecio de los judíos, la llamada circuncisión, por los gentiles, porque entre los circuncisos, ¿cómo éramos llamados nosotros? Incircuncisión. Dice Pablo, estabais, oigan la condición de los gentiles antes de Cristo, en pasado, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo. En aquel tiempo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. ¿Se dan cuenta que se habló en plural? Pactos de la promesa. Hay 2 pactos que tienen promesa. El pacto abrahámico
y el nuevo pacto. Dice, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga la condición de los gentiles sin Jesucristo, porque en Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Había una pared intermedia de separación. ¿Cómo termina el libro de Nehemías y Esdras? Que es los últimos libros del Antiguo Testamento, con una pared intermedia entre gentiles y judíos. Irreconciliable es la situación entre ellos dos, pero Cristo derriba la pared intermedia de separación, la enemistad, y de ambos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un nuevo nombre, un nuevo hombre. ¿Cómo Cristo derribó esa pared intermedia? Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos. Porque el pacto mosaico creaba precisamente esa enemistad entre judíos y gentiles. Porque ese pacto hacía a Israel, separaba a Israel del resto de las naciones. Ustedes no pueden comer lo mismo que los gentiles, no pueden vestir igual que ellos, ustedes son esto, ustedes son aquellos, y los gentiles están excluidos. Entonces Él, con su carne, con su muerte, abolió esa ley mosaica expresada en mandamientos, expresada en preceptos, para crear en sí mismo, ojo esa palabra, en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y digo yo, ¿acaso no hay paz entre nosotros los cristianos y los judíos que han creído en el Mesías? Nuestros hermanos judíos mesiánicos, ¿somos un mismo pueblo? ¿Somos uno con ellos? Y dice la Biblia en el versículo 16, y aquí está el primer beneficio de ser parte de la iglesia, por si lo quieres apuntar: y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Vean ustedes qué importante. Dice que los dos son reconciliados en un solo cuerpo. ¿Ya se dieron cuenta por qué les dije que no hacemos nada siendo hijos de Israel? ¿Qué hago yo siendo levita? ¿Qué hago yo siendo de la tribu de Judá? ¿Qué hago yo siendo descendiente directo del rey David si no estoy reconciliado en el cuerpo que es la iglesia? Dice la Biblia que no dice que solo los gentiles, dice que los dos pueblos, judíos y gentiles, de ambos, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Hermanos queridos, el primer beneficio de ser parte del cuerpo de Cristo es que hemos sido reconciliados con Dios. Y la palabra reconciliar significa volver a ser amigos. Esa distancia que se creó entre el hombre y Dios por causa del pecado de Adán, esa distancia, esa enemistad se acabó con Cristo Jesús al ser nosotros parte de su propio cuerpo. Primer beneficio espiritual. Estamos reconciliados con Él. Somos amigos de Dios. Primer beneficio. El segundo, y ya casi voy a ir concluyendo. Segundo beneficio. El segundo beneficio es maravilloso, queridos hermanos, porque vamos a ir un momento a Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. En el versículo número 3. En el versículo número 3.
¿Ok? Dice la Biblia de la siguiente manera: por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que esté entre vosotros, no piense más altamente de lo que debe de pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si es de profecía, úselo en la analogía de la fe, y si es de servicio, en el servicio, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con dedicación y el que hace misericordia con alegría. ¿De qué trata este segundo beneficio espiritual? Óigame, así como no hay un solo miembro de nuestro cuerpo que no tenga una función, porque óigame, hasta la famosa apéndice, que muchos dicen que no sirve para nada, que es una partecita ahí que cuelga, ahí es como, está el sistema, el intestino grueso, y el apéndice es como una valvulita pequeña que se sale ahí, y a muchos a veces se la tienen que operar. A mí me operaron del apéndice cuando estaba en 6º grado de la escuela, y muchos dicen, esa cochinada para nada sirve, perdón la expresión, pero muchos dicen así. No, se descubrió que el apéndice tiene una función en el periodo de la lactancia de los bebés. No hay un solo miembro de nuestro cuerpo que no tenga una función. Y asimismo, como nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia cuya cabeza es Cristo Jesús, no hay uno solo de ustedes que no tenga propósito dentro de esta iglesia. Entonces, ¿saben una cosa, hermanos? Que ser parte del cuerpo de Cristo nos da funcionalidad. Aquí estamos para algo. Diferentes dones Dios nos dio, y cada uno debe usarlos según la medida de la gracia que Dios les haya repartido. Pero también muy importante, recuerden, y de acuerdo a los dones que Dios ha repartido, porque a este le fue dado profecía, a este le fue dado servicio, a este enseñanza, a este otro don de exhortación, a este don de generosidad, a este otro don de dedicación, que cada uno use su don de acuerdo a la gracia de Dios, y que nadie piense más de sí mismo. Porque aquí podría decir alguien, no, es que aquí yo soy más porque a mí Dios me dio don de profecía, o a mí Dios me dio el don de pastor, o a mí Dios me dio el don de maestro, o el don de evangelista. No. El corazón no puede decir, ¿sabes qué, hígado? No te necesito. Ni el hígado puede decir, ¿sabes qué, corazón? No me sirves para nada. Todos tenemos una función en la congregación, en el cuerpo de Cristo, y hermanos, es nuestro deber servir al Señor. Y el último beneficio de ser parte del cuerpo místico de Cristo, y este es maravilloso, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Segunda de Timoteo, capítulo número 2. Dice la Biblia de la siguiente manera. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, página 1379. Página 1379. Vean lo que dice. Dice la Biblia de la siguiente manera: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos,
óigame bien el tercer beneficio de ser parte del cuerpo de Cristo. Ni siquiera tú eres capaz de desligarte ya de este cuerpo. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él seguirá siendo fiel. Y hermanos, esto es maravilloso, porque cuando nosotros somos infieles con Dios, Él permanece inmutable, Él permanece siendo fiel, y eso es lo que siempre hace que nosotros volvamos a Él, ver su fidelidad. Qué hermoso esto, tenemos la garantía de que Dios no nos va a dar la espalda. Hay un canto de Danilo Montero que dice, aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Y si soy fuerte y estoy de pie, Dios me ama. Y si estoy caído y si estoy débil, Dios me ama. ¿Se dan cuenta? Qué maravilloso es esto. Por eso es que Pablo dijo, nada me separará del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, ni lo pasado, ni lo presente, ni porvenir. Nada me separará del amor de Cristo. Esto es convicción de salvación, que es algo que nos separa profundamente del catolicismo, ¿verdad? De la creencia del purgatorio, de que a lo mejor si me porto muy bien, por allá Dios me permite llegar al purgatorio. No, 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 no. En Cristo Jesús hemos sido hechos parte de su propio cuerpo. ¿Y por qué Dios no se puede negar a nosotros? Porque como somos parte de Él mismo, pues negarse, si Él se negara a nosotros, se está negando a sí mismo. Y eso no puede ser. Entonces, ¿esto cómo se debe interpretar? Esto no quiere decir que uno vaya a decir, wow, bueno, como yo soy parte del cuerpo de Cristo y el Señor no me va a dar nunca la espalda, pues pequemos para que la gracia abunde. Jamás. De ninguna manera. Porque si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo no nos vamos a comportar en una manera santa y piadosa forma de vivir? Amén. Amén. No es licencia para pecar, no es un semáforo en verde para hacer lo que nos da la gana, es todo lo contrario, es un profundo llamado a la consagración al comprender que Cristo y yo somos uno mismo. Qué hermoso, ¿verdad? Y hermanos, esto no se entendía en el Antiguo Testamento. Los profetas hebreos no entendieron esto, ni lo enseñaron nunca en una sinagoga, porque esto se hizo solo realidad en la persona de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este misterio que Él, a través de su palabra, nos revela la noche de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este misterio de que somos tu cuerpo, de que somos uno contigo, Señor, que somos miembros de un mismo cuerpo y que tú eres la cabeza de ese cuerpo. Gracias, Señor, porque al ser parte de tu cuerpo, que es la iglesia, estamos siendo nutridos con toda clase de dones espirituales. Y yo te quiero pedir, Señor, que lo podamos entender y en el nombre de Jesús, de nuestro corazón, toda culpabilidad, todo, Señor, toda depresión, Señor, toda baja autoestima, se tiene que ir de nuestra mente, Señor, porque es el poder de tu palabra, el entendimiento de este misterio, el que va a ocupar el lugar que ha ocupado cualquier tristeza, cualquier frustración, cualquier depresión, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, te pido que nos ayudes a funcionar dentro del cuerpo de Cristo de acuerdo a la función que tú nos diste, de acuerdo a la medida de la gracia que nos diste, y que nunca tengamos un concepto más grande del que tenemos que tener, que siempre tengamos la humildad,
Señor, nunca dejemos la humildad. En el nombre de Jesús, no importa, Señor, lo mucho que nos puedas usar o lo mucho que podamos aprender y entender, que nunca abandonemos esa esencia que es la humildad, que es parte del cuerpo de Cristo, el ser humildes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Queridos hermanos, hoy me estoy despidiendo de ustedes junto con mi esposa. Muchas gracias por haber estado con nosotros en estos días y quiero motivarlos a que sigan fieles en la gracia del Señor, no desmayen, sigan sirviendo al Señor de todo corazón, sigan adelante, hermanos, porque cada día se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan adelante, sigan fieles en Dios, sigan amándose como iglesia los unos a los otros. Que Dios me los bendiga mucho y espero que el Señor pronto pues, nos permita a mi esposa y a mí volver a acompañarlos una vez más. Que tengan mucha paz y que Dios los bendiga.